pasos fundamentales para una intercesión eficaz. Queremos escuchar, mi hermana Luz Marina. Bueno, para mí sería como 4 pasos fundamentales. El primero, San Lucas, el capítulo 11, dice que estaba Jesús en un lugar orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñame a orar. Entonces, primer paso sería: Señor, enséñame a orar. Comenzar a invertir, no a gastar, porque una cosa es gastar y otra cosa es invertir. Invertir tiempo continuamente. Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a orar, porque lamentablemente, hermanos, a veces no sabemos hacerlo. Es más, el mismo Señor dijo: si pedís y no recibís, es porque pedís mal. Y a veces estamos orando mal. Y puede ser que no son nuestras intenciones. Jamás vamos a orar con malas intenciones. No, uno también se puede equivocar con buenas intenciones y uno piensa que por ahí está bien. Pero cuando uno comienza a decirle: Señor, enséñame a orar, entonces uno va entendiendo la oración, lo que Jesús se refirió a la necesidad de orar siempre, no desmayar. Y para ello Jesús les dejó como base fundamental el Padre Nuestro. Cuando ustedes oren, entonces dejó el Padre Nuestro como base fundamental. A ver, la introducción del Padre Nuestro es: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, la alabanza, la adoración, el reconocimiento a su grandeza, a su soberanía, a su omnisciencia, a su omnipotencia, hacia todo lo que Él es y representa. Pero miremos que la primera petición que aparece en el Padre Nuestro es: venga tu reino, o sea, establece tu reino en la tierra. Esto nos lleva a uno a conocer de que lo más importante para en nuestra oración no son las peticiones de cosas materiales, como a veces lo hacemos. Se nos va muchas veces mucho tiempo presentando peticiones materiales: Señor, comida, Señor, techo, Señor, el negocio, una cantidad de cosas. Cuando la primera petición que aparece es que su reino se establezca. Y ya que ustedes son un grupo hermoso que están manejando mis misiones, bueno, y los que me escuchan, que la primera petición que dejó Jesús es que su reino se establezca. Eso tiene que ver con la salvación del mundo. Entonces es la primera: Señor, enséñanos a orar. El segundo paso: derrama sobre mi vida espíritu de oración. Esto es fundamental, porque ahí es donde vamos a entender lo que Pablo dijo: orar sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando en ello, en el espíritu, con toda perseverancia. Yo he pensado, mis hermanos, que orar no es simplemente arrodillarnos un momento. La oración es un estilo de vida. La oración tiene que ir en acuerdo con lo que yo vivo. Por eso el Señor dijo: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos creen que por las muchas palabras serán oídos. Entonces, es importante entender que cuando nosotros vamos a orar, tenemos que pensar en que vamos a acercarnos a Dios, a comunicarnos con Él, y que esto debe de ir acompañado a una obediencia. Entonces, el segundo paso: derrama sobre mi vida espíritu de oración. Entonces, miren ustedes que si aprendemos a orar, porque en el Señor están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Para aprender a orar no se necesita teología, no se necesita instituto bíblico, no se necesita tanto conocimiento. Creo que la oración, lo que más necesitamos es entender el venir a arrodillarnos y postrarnos ante la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. En otras palabras, la oración no se viste
con joyas de intelectualidad, sino que no debe ponerse el delantal del servicio para postrarnos como siervos de Jesucristo, a quien Dios nos da ese privilegio de acercarnos a su presencia a través de la oración. Entonces, el primer paso, Señor, enséñanos a orar. El segundo paso, derrama sobre nuestras vidas espíritu de oración. El tercer paso, Señor, aumentanos la fe. Porque qué importante, hermanos, es tener fe. Porque mire que cuando estamos orando, el enemigo a veces nos envía dardos de incredulidad, nos envía dardos de duda. El enemigo a veces quiere mostrarnos que no va a haber respuesta, que no va a haber victoria. El enemigo es experto para traer incredulidad, para traer temores, para traer muchas cosas. Por ejemplo, en esta pandemia, ¿cuántos hermanos oraban, pero seguían con el mismo miedo, con el mismo temor? Y es más, en este momento, ¿cuántos hermanos habrán orado, pero siguen angustiados, siguen ansiosos, siguen preocupados? ¿Qué se necesita? Señor, aumentanos la fe. Recordemos cuando ese padre de familia vino a Jesús para que le liberara a su hijo, que estaba atormentado por demonios, que lo echaban al agua, lo querían ahogar, lo que echaban al fuego y lo querían quemar. El Señor le dice al papá, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y el papá se quedó mirando y le dice, Señor, ayuda mi incredulidad. En otras palabras, auméntame la fe. Los mismos discípulos tuvieron que decirle al Señor, aumentanos la fe. Y la cuarta, yo diría, mis hermanos, que la cuarta es como la consecuencia de las tres primeras. Que si sabemos orar, que si tenemos espíritu de oración, que si tenemos fe, entonces la cuarta es, Señor, muéstranos tu gloria. Vamos a ver la gloria de Dios. Moisés en una ocasión le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo, bueno, Moisés, solo que no me verá hombre y seguirá viviendo. Entonces, si nos vamos al griego, esa palabra de esa respuesta del Señor a Moisés, no me verá hombre y seguirá viviendo, es no me verá hombre y la carne seguirá viviendo. Si queremos ver la gloria de Dios, la carne tiene que morir. Porque la lucha más grande que nosotros tenemos para orar es nuestra propia carne. El enemigo más grande que nosotros tenemos para orar, para buscar a Dios, es nuestra propia carne. De ahí que el apóstol Pablo, que es el hombre que más habla en el Nuevo Testamento de oración, él todos los días vivía crucificando su carne. Y él decía, no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso él es el hombre que más escribe de oración, y no solamente lo escribe, lo vivió. Experiencias de oración muy grandes. Entonces, para poder ver esos milagros, esas maravillas, para poder tener ese espíritu de oración, para poder saber orar, para poder tener fe, entonces el resultado, veremos su gloria, pero la carne tiene que morir, tiene que morir. Esa es una de las primeras cosas, mis hermanos, que necesitamos aprender también en la oración. Enséñame a morir al yo, al ego, al orgullo, a la vanidad, a tantas cosas que nos impiden esa hermosa relación con Dios. ¿Cuántas veces encontramos hermanos frustrados espiritualmente, derrotados, y echándole y buscando culpables por sus derrotas espirituales, al esposo, a la esposa, a los hijos, al pastor, a todo el mundo por la derrota? Pero qué bueno podamos poder entender esta noche que cuando aprendemos a reconocer que el enemigo más grande que tenemos es nuestra propia carne, entonces cuando aprendemos a vencer nuestra propia carne, entonces el Señor nos enseña a orar, el Señor derrama espíritu de oración, Él nos aumenta la fe, y el resultado será que veremos cosas grandes y gloriosas como debe de ser. Alabanzas al Señor.